¿Alguna vez te sentiste solo en la vida? Sin duda ese sentimiento de soledad va a ser nuestra compañía en muchos momentos de la vida. Lo digo compañía entre aspas, entre comillas, ya que siempre hemos experimentado eso algún momento en la vida. Algunos lo experimentan con mayor frecuencia, otros con menor frecuencia, pero todos lo experimentamos. ¿Y qué sucede cuando la soledad nos invade? Pues nosotros necesitamos de una compañía, de una buena compañía, de una amistad, de alguien con quien expresar aquello que estamos sintiendo. A veces nos encuentra y uno realmente está solo y solitario, que es muy distinto. Y fíjate que hay personas que aún continúan teniendo este sentimiento, no importa si a su alrededor hay tantas personas de quien puede recibir el calor de la amistad. En su corazón siempre va a tener el frío de la soledad. Y es interesante que los seres humanos fuimos creados para poder relacionarnos y comunicarnos los unos con los otros. Y bueno, hoy estamos viviendo en la era de las comunicaciones, en la era digital, en la era tecnológica, donde tenemos tantos medios para poder entablar una comunicación. Antes solamente medios de comunicación se llamaba pues a radio y televisión. Hoy tenemos plataformas digitales, redes sociales que inmediatamente nos conectan con personas que están a cientos y miles de kilómetros. Tanta distancia. Ahora, qué interesante, ya te diste cuenta cómo un satélite puede traer una imagen y una voz en el mismo instante en el cual tú quieres comunicarte con alguien. Yo estoy hablando desde aquí, yo no sé en qué país tú estás, y la imagen y la voz está llegando inmediatamente. Milésimas de segundos. Es apenas la diferencia entre aquello que estoy diciendo y aquello que tú estás escuchando. Ahora, curiosamente, a pesar de que hay tanta comunicación, a pesar de que hay tantos medios que hoy nos favorecen, que hoy acortan distancias, que hoy hace que podamos establecer una comunicación con la persona más lejana, a menudo tenemos que hablar sobre problemas en nuestra comunicación. Problemas, por ejemplo, de comunicación en el hogar, problemas de comunicación interpersonales con las personas que están siempre con nosotros en el trabajo, en fin. Porque a veces estamos tan ocupados, incluso comunicándonos con el más distante, que descuidamos de aquel que está más cercano. Descuidamos a veces la comunicación familiar, el diálogo con los padres, el diálogo con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los compañeros, con los vecinos, con los conocidos. Olvidamos todo eso. Ahora, está comprobado de que ese espíritu de comunicación fomenta la salud y la alegría. Tú has experimentado ya en la vida, cuando tú encuentras un buen amigo, una buena amiga para poder conversar, pues uno se siente aliviado y uno no sabe por qué. El asunto es que ese espíritu que tienes para poder hablar y poder sacar muchas cosas que lo tienes allí en el corazón, pues hace tanto bien y eso fomenta la salud. Ahora, presta atención aquí. Si conversar con otro ser humano ya nos hace bien, cuando hay una buena amistad, cuando hay confianza, si eso ya nos hace bien, ¿tú te imaginas cuánto bien nos hace si nosotros aprendemos a comunicarnos correctamente con Dios? Si la comunicación con otro ser humano ya nos alivia un poco, ¿tú te imaginas una comunicación con Dios? Una comunicación fluida, sin barreras, sin interferencias. Espectacular. Entonces hay mucha gente que no se atreve todavía a entrar en este medio directo donde une el cielo con la tierra o la tierra con el cielo, que es la oración. Y aquí hemos tenido muchos programas acerca de la oración, pero hoy vamos a hablar sobre cómo esto nos ayuda a enfrentar la soledad en nuestra vida
y cómo nos ayuda y nos alivia y nos fortalece y nos ayuda a superar diversas dificultades que uno puede tener en cualquier área de la vida. Ahora, Dios no solamente nos escucha, Él también nos responde. Solo que en esa vía de comunicación entre el ser humano y Dios hay muchos malos entendidos por parte del ser humano, obviamente. En primer lugar, el ser humano quiere escuchar de manera audible en ese momento la respuesta de Dios. Y nos frustramos tan rápido cuando tenemos que esperar. Nos frustramos tan rápido cuando después de decir amén, vemos que el milagro no se realizó. Porque los seres humanos estamos acostumbrados a que todo sea inmediato, a que todo sea rápido. Y creemos que con Dios las cosas funcionan así. Y ni siquiera entre nosotros, como seres humanos, funcionan las cosas así. Pero imagínate, con Dios exigimos mucho y queremos que las cosas sean en el momento que nosotros queremos. Y nuestra exigencia nos lleva a una frustración grande. Mas hoy quiero hablarte acerca de lo maravilloso que es ese diálogo que tú puedes hoy comenzar cuando comienzas en la presencia de Dios o cuando allí comprendes que tu mayor necesidad es un diálogo sincero con Dios. Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro, que tú lo puedes revisar allí en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 9 en adelante. Jesús nos enseñó un modelo. Y ese modelo es como una línea telefónica y una línea privada que te une directamente con Él. Tú puedes hablar el instante que tú quieras, desde el lugar donde tú quieras. Tú puedes hablar con Dios. Cualquier momento, cualquier instante, cualquier circunstancia, nunca aparecerá ocupado. La pregunta es, ¿cómo es que nuestra oración desde la tierra puede llegar hasta el cielo? ¿Cómo? ¿Demora? ¿Cómo es que Dios puede escuchar tantas oraciones al mismo tiempo? ¿Cómo es que Dios puede responder a todos? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Tú sabes que en marzo de 1960 fue lanzado al espacio el Pioneer V, que es un satélite artificial. Y este satélite pesaba 45 kilos. Entonces la función de este satélite era girar alrededor del Sol. Imagínate la distancia ya que existe, ¿verdad? Ahora, a bordo, allí en este satélite, iban dos transmisores de radio. Uno que era de 5 vatios y el otro de 150 vatios. Este último, que era de 150, probablemente pues el mejor que se colocó allí, sufrió allí unos desperfectos técnicos. Entonces se pensó que se había perdido la comunicación con la Tierra o con el satélite, por lo menos, que había sido enviado completamente. Y tú sabes que el más pequeño, que era apenas de 5, ¿sabes qué cosa sucedió? Mantuvo a los equipos de la Tierra unido al satélite a más de 36 millones de kilómetros en el espacio. Un aparato tan pequeño. Y sabes que si un aparato tan pequeño puede captar los mensajes de la Tierra, 36 millones de kilómetros, estoy hablando de un aparato de un equipo que es creado por el ser humano. Estoy hablando de un equipo que, claro, el ser humano obviamente usando la capacidad, la inteligencia que Dios le ha dado, pudo hacerlo y puede lograr esto. Ahora te imaginas, Dios es más que cualquier equipo que el ser humano pueda crear. Es más que el ser humano mismo. Si algo tan pequeño pudo captar todo eso y pudo trasladar la comunicación que ellos querían,
¿Tú te imaginas a Dios? Por eso es que Dios lee incluso nuestros pensamientos. No hay distancia tan grande que el ser humano puede estar que Dios no pueda escuchar. Y Él nos escucha con nitidez. Él no ignora ni siquiera una lágrima. Por eso es que nosotros tenemos la seguridad de que Dios escucha todas las oraciones. Ahora, ¿cómo hace para escuchar miles y millones de personas que oran? Pero recuerda que Él es Dios. Nosotros pensamos que Dios está encasillado como el ser humano en tiempo, en espacio. No. Y fíjate, Dios es omnipresente. Él es omnisciente. Él es omnipotente. El ser humano conoce esos términos apenas en conceptos. Nunca lo ha experimentado en su vida. Por eso debemos tener la seguridad de que cada vez que nosotros decimos Padre nuestro, nuestro Dios, o querido Dios, o te acercas a la presencia de Dios, quiero que entiendas que la belleza de la oración consiste en que justamente al momento que tú comienzas a orar, Dios comienza a escuchar. Y tú no necesitas arreglar tus palabras. Tú no necesitas allí intentar impresionar a Dios, porque yo ya vi muchas personas que intentan impresionar a Dios, ¿no? Rebuscando palabras, haciendo... No, habla con Él, con un espíritu sencillo, con palabras simples, como tú hablas con un amigo. Con un desconocido tú te cuidas al hablar, ¿verdad? Pero con un amigo hablas. Entonces, si Dios realmente es tu amigo, ¿sabes lo que va a suceder? Tú vas a hablar con Él de manera abierta, de manera amistosa. Ahora, es interesante que así como el ser humano habla con Dios, Dios quiere hablar con el ser humano. Aquí incluso ya tuvimos un programa donde cómo hacer que nuestras oraciones no puedan ser de 5, de 10 ni de 15 minutos. Y ahí vimos que podemos orar, abrir la Biblia, dejar que Él nos hable, continuar orando. Y es interesante porque en ese diálogo con Dios como un amigo, y se hace esto con frecuencia, no por compromiso, porque existe allí el otro lado, de que, bueno, voy a orar porque sé que tengo que orar. Y bueno, vamos a hacerlo, pues. Entonces, pero si tú lo haces con frecuencia y aprendes a disfrutar de esto, porque sabes cuán bien te hace, entonces mira, la vida cambia, el carácter cambia, nuestra expectativa cambia, nuestra visión cambia, nuestra manera de enfrentar los conflictos cambia. Cambia todo. Nuestra perspectiva de la vida. La visión que antes tenías sobre por qué acontecen ciertas cosas, ahora aprendes a confiar más. No te digo a sentir más, porque hay muchas personas que están hoy más acostumbradas a sentir que a creer. No reemplaces la fe por tus sentimientos. Creer. Creer es estar seguro de que Dios está allí a tu lado. Está allí contigo, aun cuando ni siquiera hay evidencias como para decir yo siento que esto está sucediendo. No. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 decía, ¿no? Orad sin cesar. Y Jesús siempre nos enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18 nos enseña acerca de esto, de cómo mantener nuestro corazón en sintonía con Él. La promesa de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, todo el que busca hay y todo el que llama se le abre, según Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Nos da la seguridad completa de que nosotros podemos pedir y podemos recibir. Y aunque no recibamos lo que pedimos, siempre confiamos de que lo que nos da Dios es siempre, siempre lo mejor. Entonces, aquí en este asunto de oración, nosotros tenemos que
entender perfectamente cómo es que funcionan las respuestas de Dios. Y ya hemos mencionado aquí, a veces Dios dice sí, a veces dice no, a veces dice espera, pero hay una parte que el ser humano necesita hacer. Hay una historia que un comerciante le pidió a alguien que conducía un bote que le pueda llevar de una orilla a la otra orilla del río. Y allí este hombre que conducía, que dirigía aquel bote, allí tenía 2 remos, ¿no? En uno decía ora y en el otro decía labora. Entonces la diferencia solamente eran 2 letras más en el otro remo, ¿no? Entonces el curioso, el comerciante, le preguntó y le dice, ¿y por qué tienes 2 remos y con 2 nombres? Uno dice ora, el otro dice labora. Y el otro se quedó mudo. Entonces, cuando estaban llegando a la orilla, o ya cerca, ya empezó a usar el remo, ¿no? Y solamente estaba usando aquel que dice labora, labora, labora. Y ve que el avance pues era mínimo, ¿no? O no avanzaba. Luego solamente usaba el ora, 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 y no avanzaban también. Entonces el otro impaciente le dice, ¿por qué no usa los 2? El otro continuaba en silencio y utilizó ora, labora, ora, labora, ora, labora. Y rápido llegaron hacia la orilla. Cuando llegaron a la orilla le dice, es que yo quise responder su pregunta. Aquellos que laboran sin orar no avanzan. O aquellos que solamente oran pero no laboran siguen estancados. La parte humana es importante, no porque de nosotros ocurre el milagro, no porque nosotros hacemos acontecer todas las cosas, simplemente porque la parte humana es el compromiso que el ser humano tiene para que Dios pueda hacer aquello que nosotros esperamos. Y cuánta razón, ora y labora. Y ahí me llama la atención que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, me enseñó de que yo debo orar, yo necesito orar. Pasaba la noche orando, dice. Y si nosotros preguntamos a varios personajes de la Biblia, ellos encontraron su mayor fortaleza allí en la oración. Preguntemos a David. Y Salmos capítulo 55, versículo 17, dice así: tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. No quiere decir que solamente oraba 3 veces, sino que, mira, tenía un hábito constante de poder orar en la mañana, en la tarde, al mediodía. O sea, ese es un hábito constante. No significa momentos específicos. Aprendió a estar conectado con Dios. Si nosotros preguntamos al profeta Daniel, en su propio libro, Daniel capítulo 6, versículo 10, dice que él oraba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Y a veces nos cuesta orar una sola vez, ¿verdad? Ahora, fíjate una cosa. La oración trae tantos beneficios para nuestra vida. Yo quiero repasarte de manera simple, sencilla, por lo menos 7 para que esto sea tu mayor motivación todos los días. Fíjate una cosa. Número 1, la oración nos pone en amistad con Dios. Y cuando nos hace amigos de Dios, nunca nos sentimos solos. Porque siempre vamos a sentirnos acompañados por Él. Entonces el antídoto allí para la soledad es sentir la compañía de Dios. Y a medida que nuestra amistad crece con Dios, tenemos más deseos de poder hablar con Él. Correcto. Número 2, la oración trae como primer regalo la paz. No existe una persona que esté en la presencia de Dios y que no haya tenido como respuesta inmediata paz. Mira, el mismo hecho de poder arrodillarte en la presencia de Dios y hablar, desde el momento que terminas tu oración, tú ya no eres más el mismo. ¿Qué ocurre? No te respondo, tienes que experimentarlo. Vas con un problema, vas afligido, vas llorando, vas con una carga, vas con un problema. El problema no se solucionó,
puede continuar, pero tú ya no eres el mismo. Porque resulta que la oración te proporciona paz. Entonces, cuando uno está ansioso, cuando uno está preocupado, cuando uno está nervioso, habla con Dios. Si necesitas aquella calma interior, necesitas orar más. Esto nos va a dar equilibrio y dominio propio. ¿Sabes cuán importante es incluso cuando el ser humano está a punto de poder perder los papeles, como alguien dice allí, en una situación tan complicada donde pareces explotar? Respira y ora. Tú no sabes cómo Dios puede darte dominio y las cosas pueden calmarse. Número 3, la oración nos da seguridad. Y esto a mí me encanta porque quita nuestros temores. Nos ayuda a vivir más confiados. Tenemos la certeza de que Dios está a nuestro lado, que los ángeles están a nuestro lado para librarnos. Mira, ¿qué más? Nos amista con Dios, nos da paz, nos da seguridad y número 4, nos da fortaleza espiritual. Nos hace más fuertes frente a la tentación, nos da la capacidad para poder influir de manera favorable en los demás. Y la fortaleza es aquello que necesitamos siempre en la vida para poder enfrentar las mayores adversidades. Es que me siento desanimado, es que me siento débil. Es que necesitas fortaleza. Y eso te da la oración. Él renueva nuestras fuerzas a través de la oración. La oración nos enseña a ser agradecidos. La gratitud es una de las cosas que hoy el mundo está perdiendo, obviamente. Y hay tantas cosas para pedir y pocas cosas para agradecer porque nuestra visión en ese sentido está invertida. Nos olvidamos de todo lo que tenemos porque miramos solo aquello que nos falta. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice que nuestras oraciones delante de Dios deben ser conocidas con acción de gracias o por la acción de gracias. Y es en la oración que nosotros aprendemos a ser más agradecidos. Fíjate una cosa, cuando uno aprende a ser agradecido con Dios, aprende también a ser agradecido con los demás. Y esto es interesante. Otra cosa, la oración nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Porque para que tú ores, demanda esto de un autoanálisis, de un examen para poder descubrir realmente cuál es tu necesidad. Un examen de nuestra conciencia. Y esto nos ayuda a crecer en diversas áreas de la vida. Entonces, la oración también es autoconocimiento. ¿Y qué decir que la oración pues hace crecer nuestra confianza en Dios? Hace crecer nuestra fe. Por eso es que Santiago 1:6 dice, pide a Dios y no dudes, porque a medida que pides a Dios, tu fe crece, tu confianza crece, las respuestas a las oraciones, fíjate lo que te voy a decir ahora, llegan a ser menos importantes que tu confianza. Funciona así. Dios te dice sí, tu confianza está intacta con Él. Dios te dice no, tú sigues confiando, porque la confianza que tienes en Dios va a ir independientemente de la respuesta. Y eso es fe. Y eso es interesante cuando nosotros aprendemos a confiar completamente en Dios. Y yo considero esto lo más importante quizá de todo. Es que la oración nos ayuda a cambiar nuestro carácter. ¿Sabes qué? Es nuestro carácter deteriorado, degradado, manchado por el pecado que trae los mayores problemas en nuestra vida. El problema a veces no son las circunstancias, no son los demás, el problema somos nosotros. Y todos nuestros problemas se resolverían más rápido cuando nuestro carácter cambia.
Entonces la pregunta es, ¿cómo es que nuestro carácter cambia? A través de la oración. Porque a través de la oración y el estudio de la Biblia, el apóstol Pablo dice que nosotros comenzamos un ministerio de contemplación. Y tú sabes que tú te conviertes en aquello que ves. O sea, si tú contemplas todos los días lo mismo, eso influye grandemente en ti, que puedes convertirte en eso. Si tú contemplas cada día a Dios, su carácter se verá reproducido en tu vida. Eso es la oración. Un día Jesús fue para orar y fue sorprendido allí por sus discípulos, que se acercaron y le dijeron, por favor, enséñanos a orar. Mas ¿por qué ellos le pidieron a Jesús que los enseñe a orar? ¿Acaso ellos no sabían orar? Eran ya sus discípulos. Y todo judío tiene la costumbre, por lo menos, de poder orar, de poder hablar con Dios, de escudriñar las Escrituras. Enséñanos a orar. Y aquí me veo reflejado yo. O sea, yo puedo tener conocimiento, pero me falta en la práctica o me falta aprender a tener esa experiencia en mi vida. Mira, los discípulos que ya estaban con Jesús le piden, enséñanos a orar. Y obviamente que Jesús allí les enseñó un modelo de oración. Y millones de personas pues han repetido, han pronunciado esta oración a través de todos los tiempos. Y es un hermoso modelo, porque esta oración tiene por lo menos 6 pedidos, 3 de los cuales son espirituales y 3 que tienen que ver con el ser humano, con nuestras reales necesidades. El primer pedido es santificado sea tu nombre. Segundo pedido, venga tu reino. Tercer pedido, hágase tu voluntad. Qué interesante. Los 3 primeros pedidos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los 3 últimos pedidos recién tienen que ver con nuestras necesidades. Danos el pan, perdónanos como nosotros perdonamos. Y el último pedido, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. 6 pedidos, donde está todo lo que el ser humano necesita. ¿Y qué cosa es lo que necesita el ser humano? Pues el ser humano necesita perdón de Dios, que el nombre de Dios sea santificado en su vida, victoria sobre el mal. Jesús lo presentó apenas como un modelo. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer de este modelo, nuestro hábito, nuestra mayor experiencia en cada día. Yo no sé el problema que estás pasando, falta de salud, dolor, temor. No sé cuál es el problema que tienes, mas yo sé que Dios puede hoy traer paz a tu corazón. Y hoy puedes experimentar en tu vida lo más extraordinario, lo más lindo, que es ese tiempo de estar en la presencia de Dios a través de la oración. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos esta experiencia maravillosa, donde a través de la oración podemos tener paz, perdón, salvación, donde podemos acercarnos a tu presencia y podemos disfrutar de ti. Toma nuestra vida. Colocamos nuestros temores, nuestras alegrías, nuestros fracasos y nuestras victorias. Mas a partir de hoy queremos aprender a disfrutar de ese diálogo fortalecedor que transforma nuestra vida. Que la oración sea nuestro mayor aliado aquí, para que un día cuando te veamos cara a cara, podamos disfrutar en tu presencia de aquello que hoy solamente lo vivimos por fe. Extiende tu mano para poder curar. Extiende tu mano para poder ayudar y aliviar el dolor de tantas personas.
Ayúdanos, por favor, y que este día podamos tener la linda experiencia de caminar contigo. En el nombre de Jesús.